Buenas. Como de costumbre, en los contenidos de este tipo de videos, hablaré sobre administración y gerencia del negocio de los hidrocarburos. En primer lugar, hay que tener siempre en cuenta que la industria de los hidrocarburos es intensiva en capital y baja en recursos humanos, es decir, baja en mano de obra. Intensiva en capital, toda vez que requiere grandes cantidades de dinero para sus operaciones y el mantenimiento de sus operaciones, y poco personal altamente capacitado para sus unidades medulares. Eso es una premisa fundamental en todas las empresas operadoras de hidrocarburos. Entonces, en este contenido trataré resumidamente de describir qué actividades o qué medidas son las que nunca deberían aplicarse a una empresa operadora de hidrocarburos, por cuanto de aplicarlas, la denominada receta de las D de daño, lograríamos el segundo mejor negocio del mundo: una empresa de hidrocarburos mal administrada. Entonces, comenzaré por hacer un recuento histórico de cómo ha sido la operación del negocio de los hidrocarburos en Venezuela. Es importante desde el principio mencionar que tal negocio fue operado desde comienzos del siglo XX por empresas transnacionales extranjeras que a través del aparato fiscal pagaban tributos, regalías a la élite de turno, que llevaba las riendas, obviamente, los destinos de la nación. Ello fue así hasta 1976, cuando la élite decidió apropiarse no solo de la renta fiscal del negocio de los hidrocarburos, sino apropiarse el manejo directo de tal industria, utilizando la ficción de la nacionalización y la ficción legal de la estatización. Dos ficciones, porque en la realidad la élite se apropió directamente del negocio de los hidrocarburos en Venezuela y heredó de las transnacionales una industria petrolera operativa. Acto seguido, la década siguiente, del 76 a 1986, la élite simplemente se dedicó a dar continuidad a los proyectos y operaciones de la industria nacional, entre comillas, manejada por la élite, con proyectos, planes y programas de corto plazo, restringidos, locales, que mantenían vivo el paradigma de una simple empresa operadora circunscrita a lo nacional, a la producción de crudo y a la comercialización de este a través de los canales, repito, heredados por las transnacionales a su cliente tradicional, obviamente los Estados Unidos de Norteamérica. Solo a partir de la segunda mitad de los años 80,
del 86 en adelante, la élite, con sus asesores tecnócratas, idearon un programa o un proyecto realmente innovador, que rompió el paradigma anterior. Ese proyecto satanizado, que se denominaba la apertura petrolera, sí buscó transformar esa operadora local en una empresa globalizada, posicionada de forma globalizada o transnacional en el mundo, equiparando a una empresa local, nacional, como lo era PDVSA, a cualesquiera de las transnacionales petroleras extranjeras. Se realizaron inversiones importantes en otros mercados, se diversificaron los mercados, se invirtió en instalaciones en otros mercados, en la búsqueda de otros clientes distintos a los tradicionales. Se incursionó en asociaciones que implicaba transferencia de tecnología, se innovó, se trató de que la operadora nacional, entre comillas, manejada por la élite, se equiparara a los estándares de una transnacional petrolera. Tal proyecto, repito, fue el único intento de la élite de transformar el paradigma petrolero restringido y cortoplacista heredado por las transnacionales. ¿Qué sucedió después? Después, a propósito de la sustitución de la élite con el denominado proceso revolucionario, que no es más que una sustitución de élite, esta nueva élite volvió al paradigma anterior, abortó el proyecto Apertura Petrolera, que tenía unos ciertos defectos e irregularidades, lo abortó definitivamente y volvió al paradigma previo, cortoplacista, restringido, pero el agravante fue la aplicación de la receta de las D, de daño, a la cual nos habíamos referido inicialmente. Esa receta no es más que, primero, desinvertir, descapitalizar y desmantelar el negocio y los negocios conexos, dejar de invertir en producción y en mantenimiento. Ello implicaba obviamente destruir las pequeñas empresas nacionales de taladros, válvulas, orimatita, lodos de perforación, estructuras metálicas, tubos sin costura, controladores lógicos, equipos de presión, de presión y de temperatura, software, etc. Desinvertir, desmantelar, descapitalizar. Acto seguido, desestimular, despedir, desincorporar y destruir el capital humano especializado con que contaba la operadora nacional y sustituirlo por clientes políticos y por burocracia. Es decir, hacer lo fácil difícil a través de lo inútil. Masificar la industria petrolera con clientes políticos. Y las otras D que aplicaron en la receta fue desvirtuar y desfigurar el objeto para el cual son creadas las empresas operadoras petroleras, que no es más que para producir petróleo y comercializar hidrocarburos, transformándola en una fundación, un fondo perdido con objetos altruistas, supuestamente altruistas y sociales, que becas estudiantiles, viviendas, bonos, y pare usted de contar cualesquiera proyectos de corrupción que obviamente, repito, sirvieron para
castrar una empresa operadora petrolera. Así es que se castra una empresa operadora petrolera y se logra el segundo mejor negocio del mundo, una empresa petrolera mal administrada. Defequen rutinariamente para que depuren su cuerpo de toxinas y aclaren su mente. Hasta una próxima oportunidad.